Recomendaciones. Tenga siempre a la mano su Biblia para buscar en ella todas las citas indicadas. Haciéndolo así, comprobando, usted sacará mayor provecho en el aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, única fuente de verdad, enseñanza dispensada. Seamos como los creyentes de Berea, los cuales recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Evangelio según San Juan, capítulo 20, desde el versículo 11 al versículo 31. Dice Dios en su santa palabra: Empero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y estando llorando, bajóse a mirar el sepulcro. Y vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y dijéronle: Mujer, ¿por qué lloras? Díceles: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y como hubo dicho esto, volvióse atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Dícele Jesús: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, dícele: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Dícele Jesús: María. Volviéndose ella, dícele: Raboni, que quiere decir maestro. Dícele Jesús: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena dando las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio, y díjoles: Paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostróles las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces les dijo Jesús otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles: Tomad el Espíritu Santo. A los que remitiereis los pecados, les son remitidos. A quienes los retuviereis, serán retenidos. Empero Tomás, uno de los 12, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dijéronle, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Y él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio, y dijo: Paz a vosotros. Luego dice a Tomás: Mete tu dedo aquí, y ve mis manos, y alarga acá tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió y díjole: Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús: Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas empero son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Estamos bajo el tema de sanidad divina, ¿verdad? Espero que entiendan esto, porque estos 3 puntos que tengo, que ya este es el segundo, en cuanto a la sanidad divina, hay que ordenarla en las escrituras, porque
Porque la gente cuando se habla de sanidad divina, ¿a qué se refieren? ¿A alguna enfermedad simple que tienen? A una sanidad simple, que hay una asamblea, un hermano enfermo o otra persona que no enferma, se lo llevan al Señor y el Señor le quitó el chichón en la frente o le dio la vista o le dio la soldura. En eso es sanidad divina también, pero hay una sanidad divina. ¿Por qué es divina la sanidad? ¿Por qué se habla en la Escritura? Porque es divina, porque viene del cielo, ¿verdad? Y el único que trajo sanidad divina al ser humano caído fue Él. Ahora, esa sanidad divina está reflejada en las Escrituras para el bien de la iglesia en 3 columnas. Primero, la sanidad del alma, que es una sanidad divina, la sanidad del cuerpo, que es la que vamos un poquito a ver hoy, y la sanidad usual o corriente de que toda la asamblea disfruta como una tercera gracia que Dios le concede a sus amados, siempre y cuando se llenen los requisitos que están en la carta a Santiago. Dice Santiago, no crea pues la tal persona que va a recibir tal cosa del Señor si no llena los requisitos. Y dice el apóstol Pablo en Corintios, y por ellos muchos no están sanos, y por ellos muchos están enfermos, y otros han muerto. Dios es muy claro, hermano. No es que Dios no oiga, Dios sí oye, pero Él no responde. Estaba yo pensando anoche y yo, oye, cuando Dios le dijo a Caín, ¿no? Porque Dios ordenó, decretó que el perdón de los pecados venía a través de lo que Dios estableció en ese momento a la familia de Adán y Eva. Y entre ellos ya Caín fue instruido desde pequeñito. Y también Abel fue instruido. Ahora, cuando llegó el momento que aparentemente nos enseña la Escritura, ellos estaban como independizados, ¿verdad? Estaban independizados porque ya, bueno, cosas para no extenderme mucho, la cosa es que cada quien fue a agradecer a Dios a su manera, pero Abel lo hizo bien conforme al decreto de Dios en ese momento allá fuera del paraíso. Entonces, claro, Caín también fue a agradecer, porque dice la Escritura que Abel se destacó en ser pastor de ovejas, pero Caín se destacó en ser agricultor, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta? Que muy bien, capacidad que Dios le dio a ellos, porque se estaban cumpliendo lo que Dios decretó: creceo y multiplicaos y llenar la tierra. La tierra entonces, sojuzgarla y someterla. Entonces ellos tenían que trabajar duro, porque la tierra fuera del Edén estaba un poco virgen y había que trabajarla duro. La tierra era primitiva, claro, y ellos tenían que trabajar eso. Por eso es que a Caín no le gustó doblegar la frente, ni le gustó tampoco el decreto de Dios con el sudor. Muchas cosas que muchos hermanos en las congregaciones, desde el principio que se estableció, no les gustaba, ¿verdad? Eso de que Dios mandó. Ahora, pasa que Caín, claro, cuando vio que Abel, el sacrificio que él hizo, y le agradó a Dios, pero Dios también vino a ver el sacrificio, el día de descanso, el de Caín. Y todos lo sabemos de memoria, pero lo pongo por referencia. Como, imagínese usted aquel altar que preparó, un manto de flores, ¿verdad? De frutas, de todas cosas de la tierra. Y todo aquello, bien, oye, el olor era agradable, mientras que el sacrificio de Caín era feo y desagradable y olía mal, ¿verdad? Pero ese era cómo quiso el Señor, cómo salió el Señor desde Getsemaní hasta la cruz, ¿verdad? Todo golpeado, porque a él no le dieron solamente 40 latigazos, sino ¿cuántos? 80 latigazos. ¿Dónde están esos 80 latigazos? Uno que le mandó a dar Pilato. Ajá. Pilato lo mandó a castigar para que y luego una soltada. El pueblo no quiso. Herodes después lo llaman para allá y él. En la mañanita primero, bueno, en la mañanita cuando estaban juzgando al Señor Jesucristo, Pilato se enteró de que el Señor Jesucristo no pertenecía a esa jurisdicción, sino la de Herodes, ¿no? Entonces se lo mandó tempranito y Pilato lo recibió, lo interrogó y al Señor Jesucristo
Nada. Entonces le dio 40. Siempre la ley mandaba que había que darle uno menos, o sea, 39, pero se cuenta 40 latigazos en la mañana, golpeado, sangrado, y él no tenía una doncella al lado que lo venía limpiando, nada de eso. Imagínense ustedes, ¿verdad? 40 latigazos. Después viene a Pilato, que sí lo empieza a jugar a las 9 de la mañana, ¿verdad? Y a las 9 de la mañana eso, mira, y eso hasta que lo juzgan a las 12 del día cuando lo sentencian. Pero antes Pilato le mandó 40, entonces son menos 1. Eso le dieron, la escritura reza 80 latigazos, menos 1 y 1 son 78. Pero le dieron, ¿verdad? Le dieron sus latigazos en 2 ese mismo día, ¿no? Ahora que hay que verlo así. Siempre. La forma del látigo como era, que tenían una... Claro, hay muchos tipos de látigos, pero el Señor Jesucristo como joven de edad de 33 años y medio, digamos, aguantó todo eso porque era el Hijo de Dios y el Cordero sin tacha, ¿verdad? Y bien formado y bien papiadito, ¿verdad? Y bien fuerte, pero aguantó todo eso, ¿verdad? Y fíjese, desde la noche de Getsemaní, que trasnocharon, lo golpearon, ¿verdad? Hicieron de todo conforme dice la profecía, hasta el día siguiente, y que murió de 3:30 a 4, cuando a las 4 de la tarde él dice, entre las 3 y las 4, consumado es. Ahora, aquello fue desagradable a la vista humana, pero Dios miró aquel sacrificio con contentamiento. Todas estas cosas las digo como ejemplo porque Caín, claro, nosotros tenemos que estudiar la escritura, hermano, que cuando Dios nos da órdenes a nosotros de una fórmula de cómo se deben de hacer las cosas delante de Él, no nos agrada. Digo esto para llevar la fórmula de Caín a la actualidad. A la actualidad ustedes van a ver que todas las iglesias cambiaron el formato, el estilo de culto. Hoy en día ya los himnos clásicos no se oyen. Hay otros himnos con otras palabras y otro estilo de música de la cual usan 32 instrumentos actualmente, ¿verdad? De 20 a 32 instrumentos de todo tipo, ¿verdad? Y las muchachas danzando, los hombres danzando. Mira, los shows que formaba el Puma, bueno, son muy pálidos a los shows que ustedes ven actualmente por enlace y que alabanza a Dios. Muy atractivo, muy emotivo, muy visual, muy humano, muy carnal. Pero a Dios, ese es el culto al estilo de Caín. Entonces dice que Dios vio el sacrificio de Caín y le hizo frente y lo mandó a rectificar. Y Caín dice no, y le dio la espalda a Dios, y aquí me voy de tu presencia, con desprecio. Hoy en día, hermanos, observen eso. Los que se llaman pseudo cristianos, que no son, creen alabar y agradar a Dios. Y es por ello que Dios nos habla en la antigüedad, en las 7 fiestas de Jehová, había que en esos sacrificios no podía permanecer una cosa que es contaminante, que se llama levadura, porque la levadura infla, ¿no? El que quiere, como están haciendo los panaderos, un bollito de pan, le echan levadura, un tremendo pan. Esa es falsedad, eso es engaño. Dios prohibía en sus 7 sacrificios, prohibía la levadura. Y en los panes de la proposición que hacía el pueblo de Israel era sin levadura. Y de sábado a sábado se removían, era con alimento para los sacerdotes. Ahora fíjense, Dios, claro, a mí y a ustedes, más ustedes que a mí le han dicho que nosotros somos romanú o antiguos. ¿Por qué? Porque no nos modernizamos. Entonces, claro, al estilo de Caín tenemos que cuidarnos, hermano. Cuidando. ¿Por qué? Porque Dios termina el Apocalipsis. No le agregues a lo que yo acabo de inspirar y tampoco le quites. Y eso lo vemos, hermano. Y es por ello que la sana doctrina siempre es presionada por los miles y miles de malos espíritus, demonios que sabotean donde hay asambleas que practiquen la sana doctrina. Claro,
Yo diría que es muy alegre cuando una persona va a una asamblea. Mira, no te pongas los velos, mira, ven como tú quieras, chica, güey. Pero eso lo hacen la directiva nueva, los benditos pastores. Todo es por el bendito el diezmo. Oye, cosa que corrompe. Como dice Pablo a Timoteo, el dinero es raíz de todos los males. Bueno, entonces, eso, hermano, nosotros tenemos que cuidarnos. Algo tenemos nosotros en esta pequeña manada, en esta pequeña asamblea, que vamos para 150 y pico de años y Dios nos haya quitado el candelabro de aquí. Algo hay aquí, algo, porque Dios anda buscando, dice que Él anda buscando calidad de miembros. Y es por ello Dios apela en la asamblea que nos enteremos de esas tres cosas, ¿verdad? La sanidad en tres niveles, en el alma, en el cuerpo, y la que Dios derrama gracia sobre gracia. Como el apóstol Pablo, bueno, para que ustedes lo saben todo ya, en 2 de Corintios capítulo 12, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo con una enfermedad, Tíchico, Timoteo y otros más estaban enfermos y clamaron a Dios y Dios les dio. ¿Por qué, hermano? Porque esos hermanos todos tenían doble bañados del Espíritu Santo. Y Dios lo dice, no les puedo dar más de allí. Tienen doble bendición del Espíritu, todavía están pidiendo plena salud. Dice Dios, no, el apóstol Pablo lo tenía. Por eso el Señor le negó, mira, bástate, ¿qué? Bueno, aprendamos leyendo la palabra como Dios. Dice que Dios no nos da más de lo que necesitamos, lo que podamos soportar. Entonces, hermanos, veamos esto. Es porque el pueblo de Dios muchas veces no recibe, como lo vemos en la Escritura, ¿no? Que si Dios lo permite, el domingo que viene hablaremos de la sanidad usual, común, de gracia sobre gracia en la asamblea. Pero hoy vamos a hablar de lo que se llama lo que le presenté la semana pasada, la sanidad del cuerpo. Ahora, ¿cómo es eso que se logró la sanidad del cuerpo? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pero el que guarda la palabra de Dios es porque tiene fe. Y una de las cosas que nos fundamenta a nosotros, que sabemos que una vez, como dice Romanos 5, justificado pues, tenemos paz. El que se arrepiente delante de Dios poniéndole fe a la obra del Señor Jesucristo y ese pide perdón. ¿Quién puede dar perdón al alma? Ajá. ¿Y quién puede regenerar un cuerpo corrompido por el veneno del árbol de la ciencia del bien y del mal? Jesucristo. Ahora, una vez que recibimos la salvación, ¿verdad? Una vez que recibimos la salvación, el Señor nos prometió entonces una renovación y regeneración en el cuerpo. Pero eso se logra a través de la tercera palabra, que es la consagración. Una vez que uno logra la salvación, entonces el cuerpo es tabernáculo o el Espíritu Santo nos lleva. Entonces, conságrense. ¿Por qué la consagración? Porque es donde bebemos cada día la buena doctrina, la sana doctrina, la palabra de Dios, como dijo el Señor Jesucristo, citando allá Deuteronomio capítulo 5, que no solo del pan, sino con toda la palabra de Dios. Entonces el creyente que se consagra a una asamblea vive cada día alabando y bendiciendo a Dios, pero también recibiendo ¿qué? Bendiciones. Hay un filósofo en la época de los griegos que cargaba una pluma, un tintero y un rollo. Todo lo que veía que era bueno lo anotaba. El creyente debe ser así, una libretica, anotar aquellas palabras que no entiende, para después en privado verificar en su casa. Entonces, una vez que nos consagramos, sabemos, hermanos, que cada día se nos van abriendo los ojos y nos vamos alimentando. Al menos que el hombre no nazca de nuevo, como bebé, entonces vamos, ¿ves? Como bebé, creciendo. Y esperando entonces que Él prometió. Ahora, cuando uno siente eso que, oye, mi alma fue salva y lavada, pero el Señor me dice que Él también tiene poder para transformar este cuerpo. Busquen allí Filipenses capítulo 3, versículo
20 y 21. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. ¿Ven? Transformará el cuerpo de nuestra bajeza, ¿verdad? Decimos somos salvos, ¿verdad? Pero el alma, hermano, vive alegre con el Espíritu Santo y nos estimula constantemente. Vivan alegres, aliméntense con la palabra, verifiquen la palabra, estudien la palabra. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. Entonces el creyente se va llenando y llenando y la visión espiritual y los cielos se le van abriendo, como les dije la semana antepasada, que cuando Jacob se quedó dormido, allá en Génesis 28, él se quedó dormido y vio los cielos abiertos. ¿Y quién estaba allá arriba? El Padre, la Trinidad, pues. ¿Y lo qué? Una escalera de fuego. Y los ángeles subían y bajaban a donde está Dios. Pero la indicación es bueno, ¿verdad? El pintor ese que está ahí en Bruselas, muy bien lo hizo, muy bien. Indicando a Jacob, pero no duermas tanto. Cantamos un himno que dice, Iglesia de Cristo, sacude el sopor, el sueño. En la congregación no se viene a dormir, es a agradar a Dios, a servir a Dios, a oír el Espíritu Santo, la majestuosidad del Espíritu Santo que está aquí. La compañía de los ángeles está aquí en estas 2 horas, hermano. Y Él nos pide reverencia y respeto y atención. Bien. Yo declaro, y aquel que es más avispado y vivo, ese es el que aprovecha, como dice el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estimuló a Pablo y Pablo le dice a Timoteo, echa mano, ¿qué? Echa mano. Cuando usted vaya en el metro y el metro agarra un frenazo, usted sabe que hay unos garfios, ¿no? Enseguida uno, para no caer, se agarra de allí. Bueno, el Espíritu Santo eche mano a la palabra. Porque el que está aquí, aunque tenga piojo, pero siempre algo utilice, ¿verdad? Y aprovechenlo, porque es la voz que el Espíritu Santo está utilizando para edificación. Ahora bien, ¿qué resulta? Que cuando nosotros nos damos cuenta, oye, este cuerpo entonces, Señor, oye, ¿cuándo vas a transformar este cuerpo de nuestra bajeza a ese cuerpo glorioso que el Señor Jesucristo nos dio el ejemplo, ¿verdad? Cuando Él muere y es sepultado conforme a las Escrituras, en 1 Corintios capítulo 15, los primeros versículos, ¿verdad? Que fue sepultado conforme a la Escritura, murió por nuestros pecados, ¿verdad? Resucitó conforme a la Escritura, por el bien de nosotros, y fue al sepulcro y pagó nuestras culpas, y fue al infierno y pagó nuestras culpas. En el sepulcro porque pasó los 3 días de la oscuridad, y en el infierno las 3 noches porque pagó allí, purgó nuestros pecados. A resucitar, como al salir le dice a la Magdalena, no me toques, porque el Señor Jesucristo le dijo a la Magdalena, no me toques. De las 7 fiestas de Jehová había el gran sacrificio que se hacía una vez al año, que se llama el gran día de expiación. Entonces, ¿qué resulta? Que en ese día se llevaban 2 machos cabríos, uno por Israel y otro por el mundo entero. Y el sumo sacerdote le colocaba las manos a ese animal, a uno de esos animales, y lo sacrificaban en holocausto puro en el altar, y ese se tenía que quemar totalmente. El otro, que el sacerdote le colocaba las manos encima, lo mandaban al desierto, que la palabra hebrea significa asacer, lo despedían. Entonces, eso se perdía en el desierto. Nadie, como dice el libro de Miqueas, Dios cargó nuestros pecados y los agarró, ¿verdad? Y los lanzó a lo profundo de la mar. Ninguna persona puede decir, tú eres pecador, tú eres el otro. No, ¿entiendes? Porque ya Dios nos, ¿qué? Como le dijo a los 12 apóstoles, ya estáis limpios todos,
pero no todo, porque uno de vosotros es diablo. Entonces, fíjense, siempre en la iglesia hay pequeños pecados que la cual debemos siempre confesar. Pero bueno, el sacrificio, entonces el que quedaba de esos dos machos cabríos, uno de ellos tenía que ser sacrificado totalmente. Pero antes de eso, los oferentes tomaban en una faina de oro la sangre de ese animal y se la llevaban ¿a quién? Al sumo sacerdote en el lugar santo, que estaba en la puerta del lugar santo. Después de eso, que se quemaba totalmente el sacrificio en holocaustos, el sumo sacerdote agarraba la sangre en ese platillo de oro e iba al lugar santísimo, donde estaba el velo. Detrás del velo estaba el arca, ¿verdad? Y él tenía que pasar por debajo del velo, porque todavía el Señor Jesucristo no había venido a la tierra a morir. Y después que él muere es que ese velo es quitado. Pero el sumo sacerdote, una vez al año, pasaba debajo del velo con ese platico de oro para echarla en el borde del arca. Y cuando eso estaba, la sangre así, el Padre arriba o Dios aprobaba delante de Aarón y Moisés y los sacerdotes que la sangre de Israel fue perdonada ese día y que la sangre mundial de toda la raza humana eran perdonadas en el gran día de expiación. Eso representa a la obra del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y eso es holocausto, eso es lo que se llama el exterminio. Ahora, el Señor Jesucristo representa en toda la totalidad las 7 fiestas de Jehová, pero entre ellos tenemos que tomar en cuenta ese sacrificio. Y el sumo sacerdote, oigan bien, el sumo sacerdote no podía ser tocado por nada ese día. ¿Por qué? Porque ese día él había hecho un sacrificio en primer lugar a las 6 de la mañana por sí mismo, ¿verdad? Un sacrificio que Dios mandaba por sí mismo. Después que él hacía ese sacrificio era cuando se vestía de gloria con aquel traje santidad a Jehová para ejercer eso. Cuando eso sucedía, bueno, el sumo sacerdote empezaba y tocaban las campanitas y empezaban las ceremonias en el tabernáculo, ¿verdad? De todos los sacrificios diarios. Entonces, el sumo sacerdote no podía ser tocado, vuelvo a eso, hasta que no presentara delante de Dios. Cuando Dios veía que el sumo sacerdote cumplía los requisitos en las escrituras, era cuando él salía al lugar santo nuevamente para dar la orden que empezaran todas las demás ceremonias. ¿Por qué? Porque Dios había bajado por un orificio pequeño que tenía el tabernáculo. Y con ese tabernáculo estaba allí, bajaba ¿qué? La gloria de Dios y la aprobación de Dios, y se salían todos para ver que Dios había aprobado el sacrificio dual para Israel y para el mundo entero. Entonces sí, el sumo sacerdote podía dialogar o fraternizar con sus demás compañeros porque estaban dentro de la santidad y del perdón de Dios. Ahora, eso se lo dice el Señor Jesucristo cumpliendo a la cabalidad la letra viva de la ley. Él le dice a la Magdalena: mira, no me toque porque subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre, ¿verdad? Entonces, claro, eso fue. Después de eso, que él sube, porque el Dios es omnisciente, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor Jesucristo estaba ahí en la presencia del Padre, presentando las credenciales. Padre, con sus marcas en las manos y en el costado, ¿verdad? Dando la verificación al Padre, bueno, consumado es Hijo. Entonces cuando Tomás no toca, ya él había ido al cielo. Cuando Tomás, porque ahí hay 2 toques, uno Claro. no me toca y el otro toca. Ajá, bueno, a ella no la toque, pero no, por si acaso, para que no tome ningún perjuicio contra esa expresión, sino llenando los requisitos. Y nosotros, los de esta congregación, tenemos que tener conocimiento de eso. Entonces, cuando él va y presenta su credencial, baja enseguida otra vez para estar, porque dice que el Señor Jesucristo dice aquí, estuvo 40 días
con ellos, haciendo maravillas, haciendo milagros, cosas que no están escritas en este libro. Pero veamos entonces, hermanos, que ese cuerpo que tenía el Señor Jesucristo, que Tomás no creyó, no seas incrédulo, sino, y ahí donde nos tenemos que nosotros afianzar, tenemos que ser creyentes, tener fe, que así con ese cuerpo que él le dijo a la Magdalena o a María, no me toques, ese cuerpo mismo, a imagen y semejanza, nosotros lo vamos a tener. Y esa sanidad vino de parte de Dios. Así que Dios nos tiene reservado a nosotros un cuerpo semejante al de Él. Ese es un cuerpo que viene de parte de Dios. Porque fíjese que Él le dice a Tomás y a los demás, alarga tu mano y tu dedo y toca mis costados, ¿verdad? Toca para que vea y ve mis marcas. Es decir, que el Señor tuvo allí un cuerpo sólido, pero a la vez anfibio. ¿Por qué anfibio? Podía traspasar las casas. Fíjate que cuando aquí dice, y estaban reunidos los apóstoles, los judíos, por causa de los judíos ese día, como nos estamos reuniendo nosotros, por causa de los chismosos, de aquellos que nos persiguen y que no quieren que adoremos a Dios y nos reunamos en el nombre de Dios. Pero persiste en nosotros la voluntad de agradar a nuestro Dios. Y venimos aquí. Y en un año podemos darle gracias a Dios. Él nos ha guardado y no hemos sido contaminados. Y no seremos contaminados. ¿Por qué? Porque somos muy buenos. No, por la gracia del Señor. La misericordia del Señor. Nos abrazamos, nos besamos y nos quitamos el tapabocas. Y sin muchos requisitos, que si el spray y el otro. Mira, tengamos fe. Porque sin fe, y la fe traspasa ¿qué? Montaña, impedimento, hermano. Claro, dice el apóstol Pablo, dice el Señor Jesucristo, digo, no es de todos la fe. En la congregación, no todos tienen esa fe que traspasa montañas. Siempre hay unos que avanzan más que otros y son más voluntariosos y visionarios más que otros. Eso es parte de Dios. Dice Salomón, todo esto es dádiva de Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos un cuerpo reservado, como lo acabamos de leer ahí en Filipenses, allá en el cielo. Ahora, ¿en qué forma está reservado ese cuerpo? Un cuerpo glorificado. Ajá, pero ¿en qué forma está reservado en el cielo? El apóstol Pablo habló que teníamos allá un qué, hermano, por la fe, porque nosotros vivimos aquí, hermano. En las almas que están en el paraíso, Ramón ahorita tiene ese cuerpo, ¿verdad? Él hizo, es el alma de él. Cuando él fue desnudo, los ángeles dieron una batola y lo llevaron por el camino de la luz. Allá está en el paraíso, esperando que se cumplan las palabras del Señor Jesucristo en Juan 5, capítulos 26 al 28, ¿verdad? En el día de la primera resurrección es cuando los que están en la tumba resucitaremos con un cuerpo, ¿verdad? Y los que estemos vivos, transformado para estar allí en el paraíso. Y en el paraíso es cuando se hace la recepción de todo. El Señor Jesucristo nos va a recibir allá. Él baja de su trono, de allá donde están ellos en santidad, donde nadie ha entrado, ni Dios no ha sido visto por ningún ser humano. Le explico una pregunta muy rápido. Esos son los que Juan ve en Apocalipsis. Claro. Eso lo vio Juan, porque cuando el ángel capítulo 4 sube acá y te mostraré las cosas que han de ser después de esta. Entonces el capítulo 5 y el capítulo 6, Juan dice, y vi las almas. Y se les dijo que, aguanten un poquito, y se les dio que, se les dieron vestiduras blancas. Eso cuando vayamos es muy importante y muy interesante. Ese capítulo 5, versículo 9 de el Apocalipsis. Es muy importante. Dice que no será delantero. En Colosenses dice que no seremos delanteros, porque esos hermanos que están allí en el paraíso, fíjate, todos los que murieron de Adán, hasta los que van a morir allá en la gran tribulación, no serán delanteros delante del Padre, el Padre. Porque una esposa desnuda se la presenta los padres al novio. Ni el novio se la presenta a quién, a nadie.
Entonces el Señor Jesucristo nos va primero a pasar por 4 puntos en el paraíso, en las mansiones celestiales que Él ha preparado para su amada iglesia. Una vez que la iglesia sea ya, fíjate, santificada, ¿verdad? Sea primero justificada con una batola y después sea glorificada, que es la glorificación, cuando entonces ya tenemos toda la evaluación de todo lo que hicimos malos y buenos, entonces es el matrimonio. ¿Y quién baja? ¿Quién baja a ese matrimonio? Del cielo al paraíso, a las moradas que Él preparó para nosotros. Voy pues a preparar, porque no vamos a pensar nosotros que es allí en la presencia pura del Padre donde nosotros le vamos a ir a sabotear su santidad y cosas. ¿Bien? Porque mucha gente no se dan cuenta que es un proceso de parte de Dios, no del hombre. ¿Bien? Y ningún hermano que haya salido de esta tierra no está allá en la presencia del Padre, está en el paraíso. En el paraíso, Él dijo, voy pues a preparar. Porque si no entendemos esa expresión, diramos que el Padre no tiene estabilidad, vive en cualquier parte como un indigente, en cualquier planeta. Él tiene su lugar, su estatus, su gloria, donde nadie ha entrado. Y entraremos nosotros después del matrimonio, cuando el Señor unifique el pasado, el presente y el futuro, creyente que Él llama a su iglesia, su esposa. Entonces, glorificada, santificada, entonces viene el Padre y nos da la bendición, ¿verdad? Hijos, somos hijos de Dios. Y entonces es como viene entonces, claro, estamos adelantándonos en pensamiento a todo lo que tenemos allá para que actualmente sigamos una vida de santidad, procurando no perder, porque para todo esto que yo estoy diciendo hay premio y hay bendición. El Señor dice que donde yo esté, vosotros también estéis. Claro, estaremos allá. Ajá, bueno. Y Él nos dijo que fue a preparar moral. ¿Y dónde va a estar Él cuando se case con su esposa, con su iglesia? No vamos a hacer como hacen los novios actualmente, que se agarran a la chica, se la llevan debajo de un puente, después que tienen 5 hijos, van y se la traen a los viejos, y viejo, ocúpate de eso mientras yo voy a trabajar para allá, para otro país. Entonces, ya ahorita, hoy en día no hay orden en los hogares, en los matrimonios. Uno vive por aquí, otro vive por allá, los hijos por allá, el esposo por aquí. Es un desorden. Como lo digo el Señor Jesucristo, todo va de mal en peor, ¿no? Bueno, y en todo eso, el día del matrimonio, que es lo que vemos en Apocalipsis 19, y vino el Señor Jesucristo bueno, démosle gloria porque se han aparejado las bodas del Cordero, ¿verdad? Y las bodas del Cordero tienen 2 fases, una allá en el cielo y otra aquí en la tierra. ¿Quién fue que leyó esta mañana Marcos? Ya no beberé, fíjate ese significado que leyó esa hermana en Marcos 14. Ya no beberé más el producto de la vid, sino cuando esté. ¿Sabe que eso no lo entienden muchas personas? Porque el Señor va a hacer un pacto nuevo en el cielo, 1. Y segundo, va a hacer un pacto nuevo en la tierra ¿con quién? Porque Él le prometió muchas cosas a la nación de Israel. Y la nación de Israel no va a ser liquidada como piensan muchos, para siempre. Bien, entonces Él va a hacer un nuevo pacto con ellos. Allá, en vino, con el producto de la vid. Y nosotros, su iglesia, su esposa, ya seremos su esposa como iglesia para Israel material, el Israel que no creyó, el Jacob, que dice la Escritura. En homilética se llama el Jacob, el rebelde, el que no creyó en Dios. Ese que va a recibir bendiciones por 1000 años. Pero hermanos, observen eso, que nosotros vamos a tener pues, y tenemos pues, por la fe, un cuerpo nuevo, ¿no? Y es porque procuramos nosotros, como yo lo dije en el pequeño ministerio del capítulo 8 de Romanos, ¿verdad? Que si nosotros, por la fe, y vivimos desenvolviéndonos en esta vida como creyentes y como escogidos de Dios, instrumentos de Dios, vamos valorando cada día que, como lo dijo el Señor Jesucristo, no somos de este mundo, ni pertenecemos a este mundo, ¿no? Y el Señor Jesucristo también lo dijo, guarda los del mal porque ellos no son de este mundo, ¿no? Entonces, eso nos llama a nosotros a ser una iglesia consagrada el 100%
a Cristo. Y el Espíritu Santo, oye, cuando nos ve que estamos procediendo bien, bueno, nos bendice y nos abra el entendimiento. ¿Por qué muchos hermanos no tienen la visión larga? ¿Por qué? Porque no se consagran a servirle a Dios y quieren llevar la vida como mejor les parece. Y ahí están equivocados, ¿verdad? Y hay hermanos que le dan más gusto a la vieja criatura que a la nueva criatura. Capítulo 4 de la carta a los Efesios. Hay seres humanos, hay creyentes, hay hogares, hay miembros de una asamblea que le dan más satisfacción a la vieja criatura que a la nueva criatura. Entonces, ¿dónde empieza la santidad y la armonía y el progreso? ¿A dónde empieza eso? Entonces se refleja ¿dónde? En el hogar, y después se refleja en la congregación. Ahora bien, si nosotros, hermanos, por la fe vivimos, sabemos, yo tengo un cuerpo que contiene un alma que fue lavada en la sangre preciosa y en la fuente de la gracia del Señor. Un alma adentro. ¿Me lo testifica quién? El Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Una, y hoy, sanidad divina. Gracias, Señor. Segundo, bueno, Señor, pero me duele de aquí hasta la planta de los pies. Bueno, yo te voy a dar unas pequeñas mejoras en el cuerpo. Nos lo dice ese cuerpo, yo te tengo uno reservado. Lee aquí. Por eso este capítulo es básico. Como el Señor Jesucristo resucitó, después que purificó, después que se llevó una gnosis, no kenosis, sino una gnosis, una desintegración. Después que sucedió una gnosis en nosotros, va a suceder, no kenosis, oíste, porque gnosis, kenosis no hay que confundirlo. Entonces, ¿qué pasa? Eso, el Señor Jesucristo nos va a decir, bueno, ya ustedes pronto van a recibir, como el Señor Jesucristo, en la cruz, en el infierno, en Él sucedió una gnosis. Desapareció el pecado de Él y lo quemó en la cruz. Pero cuando Él emerge del infierno, es una nueva persona. En nosotros tiene que desaparecer este cuerpo. Cuerpo eres, polvo eres. Este cuerpo se tiene que convertir. Dice la palabra de Jesucristo que primicia de lo que durmieron fue hecho. Claro, 1 Corintios capítulo 15. Primicia. O sea, nadie tiene un cuerpo. Bueno, ahí viene la pregunta que iba a contestar. ¿Sabe que en Mateo capítulo 17, en la transfiguración, la persona ve enseguida los Jacobo, Pedro, Juan, cuando el Señor se transforma allá y los llevó al monte Hermón y allá se transfiguró delante de ellos, dice que ellos vieron enseguida, el Señor se transformó en una forma gloriosa, pero vieron también enseguida a Moisés y vieron a Elías. ¿Qué fue el distintivo que el Padre le dio a los apóstoles para que inmediatamente distinguieran quién era Moisés y quién era Elías? Es sencillo, es como una cosa de niña, de niño también. Es sencillo, porque Juan y Pedro dieron Elías, Moisés. Dice que el Señor Jesucristo les abrió el entendimiento y ellos entendieron, pero hay algún distintivo. Hay que usar la lógica, hermano, la lógica en todo. Entonces ellos estaban allí y entonces el Espíritu lo aprovecha. Entonces cuando ellos estaban, Moisés con su batola, y sus dos tablas, enseguida, ese es Moisés. Elías con un manto enorme y una caballerita más o menos. Dicen que Elías, algunos estudios dicen que Elías era un hombre que tenía los ojos como de fuego, porque tenía un poder del Espíritu, que lo dice la Escritura, doble porción del Espíritu Santo. Entonces cuando ellos vieron, ese es Elías, sí. Entonces enseguida, ahora, fíjense ustedes, nuestros pintores de historia siempre se han ocupado de más o menos usar la imaginación para hacer un retrato de Bolívar, de los próceres, pues, ¿verdad? Y antiguamente igualmente, las escrituras hablan que muchos creyentes en la escritura pintaban mucho el pasaje, pintaban mucho. La escritura dice que Dios tuvo que castigar al pueblo de Israel porque tenían sus casas llenas de pintura, es decir, cuadros exhibidos, pues, de fulana y de fulano, de aquello bello, no era idolatría. Y eso nos llevó a Israel a la perversión
que Dios un día decretó eliminar. Busquen todos los estudiantes en qué parte de la escritura parece que Dios no le gustaban las pinturas que ya ellos exageraron. ¿Por qué? Porque siempre el hombre usa la imaginación, ¿verdad? Usa su intelecto para despertarle el don de arte. También la pintura es un arte muy bello y hermoso, pero pintaban los antepasados. Así fue Noé, así fue el arca de Noé, así fue que se levantó el mar, Dios lo levantó, bueno, para darle enseñanza aquí a los pequeñitos que siempre andaban preguntando. Pero una cosa que sirve para bien también sirve para mal. Entonces, ¿qué pasó? En el monte, la transfiguración, hermano, Dios abrió, pero los apóstoles vieron al distintivo inmediatamente de que Moisés y quién era Elías. Pero Moisés y Elías no estaban glorificados. ¿Por qué? Porque todavía no había la segunda. Eso es importante. Él les permitió que vieran el cuerpo de Moisés. Porque si hubieran estado glorificados, no lo hubieran reconocido. Como no reconocieron Al Señor. que se transfiguró. Y tampoco aquí Magdalena no reconoció al Señor aquí. Fíjese, ¿ves? Y el Señor aquí todavía no estaba. Sin embargo, un cuerpo transformado, Magdalena no lo reconoció. Hermano, todo es relativo si lo llevamos en orden, ¿verdad? Todo es relativo. Entonces, hermano, gocémonos en saber que nosotros tenemos, hermano, un cuerpo reservado, Filipenses 3, 20 y 21, allá en el cielo. Como Dios dice que tendremos una nueva creación. Así como vamos a tener un cuerpo nuevo, también Dios dice que este cuerpo nuevo no puede vivir en este mundo que Dios creó al principio, bueno, pero Él lo maldijo. Y como está bajo maldición, significa en palabra hebrea anatema, para ser destruido por Dios algún día. Un día que Él estableció en el libro de Isaías, capítulo 65 y 66. Está delante de mí el nuevo cielo y la nueva tierra, que la vio Juan allí en el capítulo 20 o 21 del Apocalipsis. Y vi un cielo, allí vamos a estar nosotros, en esa tierra nueva, con el cuerpo nuevo. Y todo eso viene ¿de dónde? No de mejoras, no de lo humano. Todo es divino, todo vino de arriba. Ahora, hermano, cuando nosotros nos damos cuenta que Dios nos regaló esto, sí hay en el cuerpo, en la asamblea, sí hay en la asamblea pastoras, pastores, hermanos viejos o jóvenes y bastantes miembros consagrados, pero con distintas enfermedades. ¿Por qué eso? Porque hay enfermedades. En la Escritura, eso lo veremos, si Dios lo permite, el próximo domingo. Que Dios bendiga su palabra. Por mi causa el y tropezó.
Gracias, Padre Santo, una vez más, por este hermoso y precioso día, Señor, donde has derramado bendiciones y a todos tus hijos has revestido nuevamente, Señor, con tu santa y bendita presencia. Gracias, Padre, porque siempre nos has permitido venir delante de ti, Señor. Unos que no pueden, pero en corazón, Señor, y mente están aquí, Padre Santo. Gracias, como derramas tu gracia y tu bendición por sobre todos nosotros, Señor, y nos mantiene firmes, fieles y leales a ti, Padre Santo. Muchas gracias, Padre, por todo lo que nos das, Señor. Ahora, en estos momentos, Padre, concédenos ir con tu bendición a nuestro hogar y con tu protección. Bendícenos, Señor, en todo momento y manténnos contigo. Te damos las gracias y nos encomendamos en tus manos. En el nombre santo y bendito y poderoso de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.